Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro de los Efesios, verso 17. Y estamos en la serie sobre el libro de los Efesios o la carta a los Efesios, ¿verdad? Estamos estudiando cómo el apóstol Pablo le escribe esta carta a nuestros hermanos Éfesos. Gloria al Señor. Y este es el tema número 11 de nuestra serie. El tema de hoy es la nueva vida en Cristo. Cuando venimos a Cristo, aleluya, Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, escribe: de modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora, como yo sé que soy una nueva criatura, pero ¿qué pasos o cuál es la evidencia, el comportamiento, la conducta para yo comportarme como una nueva criatura? Entonces vamos a ver en el versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 17 del capítulo 4 del libro de los Efesios, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, Pablo está diciendo, lo estoy diciendo y lo estoy requiriendo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo, en el verso 17 al 19, él presenta 4 características de un estilo de vida impío que los creyentes deben de abandonar. Pablo primeramente dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, Éfeso, no todos eran judíos, había gentiles, como los otros gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todo aquel que no es judío. Nosotros, ¿qué estilo de vida vivíamos antes de venir de Cristo? A Cristo. Ahora venimos a Jesucristo, Cristo nos salva, nos perdona, nos hace una nueva criatura, pero ya no tenemos que vivir como vivíamos en el pasado. Tenemos que despojarnos de esa manera de vivir. Y Pablo dice claramente, digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primeramente dice que ya no andéis. La acción de andar simboliza la conducta diaria y se refiere a lo que Pablo dice acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo. Ahora, por esta misma razón deben dejar de vivir como si todavía fueran impíos. O sea, que ya no vivamos como vivíamos cuando éramos pecadores. Ya no somos pecadores, ahora somos salvos por la gracia del Señor, ahora somos creyentes en Jesucristo. Y Pablo dice, ya no andéis como andabas antiguamente, ya no te comportes como te comportabas antiguamente. Los gentiles, pues, entendemos como paganos o gente no regenerada. Ahora somos regenerados, ¿verdad? En la vanidad de su mente. Pero en primer lugar, los incrédulos son improductivos en sentido intelectual. En lo referente a cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados. Por eso fallan en una producción de entendimiento piadoso o una vida moral. Entonces, primero Pablo está diciendo en la vanidad de su mente. ¿Cómo? Que el impío no piensa en la eternidad. El impío piensa en hoy, en cómo tomar ventaja, en cómo disfrutar hoy, en cómo averiguársela hoy sin importar el futuro de la eternidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 73, Asaf dice, por poco resbalan mis pies, por poco tropiezo cuando empiezo a ver a los impíos prosperar. En vano he limpiado mis pies, en vano me he guardado para mi corazón. Entonces Asaf empieza a ver que él, por cuidarse, por guardarse para el Señor, le está yendo mal, mientras que el impío y el pecador hace cosas malvadas y no le va mal, le va bien.
Entonces él está diciendo, mira, pero dice, hasta que entrando en tu presencia entendí cuál va a ser el fin de ellos y cuál va a ser el fin mío. O sea, va a haber un momento, hermano, en que nosotros vamos a estar frente a la eternidad. Y nosotros, conforme nuestra conducta y nuestro comportamiento en el Señor, vamos a ser remunerados, recompensados, mientras que el impío va a pagar las consecuencias. ¿Me entiende? Entonces el impío piensa en la vanidad de su mente, en cómo transar, en cómo avanzar, en cómo vivir mejor, pisotear al que sea, y no le importa hacer las cosas correctamente. Mientras nosotros tenemos que hacer las cosas correctas, aunque nos vaya mal, aunque nos ganemos enemigos, tenemos que hacer las cosas correctas. ¿Me entienden? Por eso Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, como su mente, hermano, no está clara en cuestión a la eternidad, su moralidad está puesta en duda. Es como los políticos, hermano, con tal de enriquecerse, no le importa pisotear a los demás. ¿Me entiende? Segundo, ajenos de la vida de Dios, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ahora, fíjese bien, verso 18, teniendo que el entendimiento entenebrecido. Entonces, cuando una persona, su entendimiento está oscurecido, no ve con claridad el final, como Asaf, empezó a preocuparse, empezó a decir, en vano he limpiado mis pies, en vano he guardado mi corazón, en vano me he guardado para Dios, porque me está yendo mal, y mientras el impío se porta mal y habla contra Dios y le va bien. Aparentemente le está yendo bien, pero dice después entendí cuál va a ser el final de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada quiero. ¿Me entiende? Entonces, cuando no entendemos la eternidad, cuando no entendemos, hermano, que el que nos está poniendo lista, palomita y calificando es el Señor. A veces queremos, hermano, tener la calificación de los gente que nos rodea, y a veces tenemos que comportarnos mal para quedar bien con la sociedad o con la gente que nos rodea, pero estamos quedando mal con Dios. Es mejor quedar bien con Dios y quedar mal con la sociedad cuando somos correctos. Entonces, como tienen el entendimiento entenebrecido, hermano, opacado, oscurecido por el pecado y la maldad, no ven con claridad. Y nosotros vemos claramente en la eternidad que en aquel día vamos a darle cuentas al Señor. En primer lugar, vimos que los incrédulos son improductivos. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Segundo lugar, los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo su verdad. El resultado es su ceguera espiritual y moral voluntaria. Son ciegos y su corazón tiene la misma dureza que una piedra, o sea, ajenas de la vida de Dios. La persona que está ajeno a la vida de Dios ve hasta aquí nomás. Nosotros tenemos vista en la eternidad. ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, no dejando los placeres de Egipto por la gloria, sufrir con el pueblo de Israel, esperando la recompensa de la eternidad. ¿Me entiende? Hay un himno muy antiguo que dice, después de la batalla Dios nos coronará en aquella santa Sion. La coronación va a ser allá, no aquí. Entonces, número 2, dice Pablo aquí, ajenos de la vida de Dios. Entonces, como la gente está ajena a la vida de Dios, el pecador, el impío, la persona sin Cristo, aleluya, no piensa en la eternidad. Quieren placer hoy, quieren beneficio hoy, quieren vivir mejor hoy, transar hoy. Y no están dándose cuenta que el daño y las consecuencias es un daño colateral que al final les va a pagar factura. ¿Qué dijo el Lázaro y el rico cuando murieron?
¿Qué le dijo el rico? Señor, sácame de aquí. Tú recibiste tus bienes en tierra y este recibió sus males. Ahora él es recompensado aquí y tú eres castigado. ¿Me entiendes? Porque no supo qué utilizar para bien lo que se le dio. ¿Me entiendes? Se basó ¿qué usó su riqueza el rico? En su placer personal. No fue para usar su riqueza y ser de bendición a los demás. No tiene nada de malo que tú te deleites con tus bienes, pero comparte tu bendición. ¿Me entiendes? Fue egoísta. Entonces, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando un corazón está endurecido, por eso Ezequiel 36:26 dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré espíritu de carne. Porque el corazón endurecido, hermano, no tiene sentimientos. Por eso el Señor viene y nos quita ese corazón y nos pone un corazón de carne, un corazón sensible. Número 4, perdieron toda sensibilidad. Versículo, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué tan ajenos? Por la ignorancia que en ellos hay. No les importa la eternidad, no les importa que hayas allá. Ellos dicen, no, al cabo ya muerto, ya no hay nada que, al cabo me muero y se acaba todo. No hay, están ignorantes porque no saben que después de la muerte es cuando ahí está la vida eterna. Y hay una vida eterna en el cielo o en el infierno. Por la dureza de su corazón. Entonces, como su corazón está endurecido, ellos piensan que se va a acabar todo ya. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Fíjese bien, ¿perdieron qué? Cuando una persona, hermano, por ejemplo, cuando usted se quema con algo, ¿verdad? Y pierde sensibilidad en esa parte y usted se pega, se golpea y no siente nada. ¿Ha perdido qué? Sensibilidad. Entonces, hay personas, hermano, que ya son insensibles, que no sienten. ¿Me entienden? Entonces, la gente se puede ser insensible en la vida que no tienen sentimientos, insensibilidad. Y es lo que Pablo dice, perdieron toda sensibilidad. Los incrédulos tienen insensibilidad moral. A medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Ahora, fíjese bien, sensibilidad. ¿Se acuerdan de hace unos años, hermano, salió allá por, no sé si Veracruz o qué parte de México, que un gobernante, hermano, quitó los tratamientos para los niños con cáncer y en vez de darle el tratamiento que daba, le daban agua? Entonces, esa persona, con tal de robar, con tal de obtener ganancia deshonesta, perdió toda sensibilidad. Porque no tiene sensibilidad de ver unos niños que están con cáncer, enfermos, hermano, que pueden morir, pero que a través de ese tratamiento pueden sobrevivir, pueden salir adelante. No les importó nada, hermano. Ahora, no solamente el gobernador, sino toda la persona que estaban envuelta en ser partícipe sabiendo de ese tratamiento. ¿Perdieron qué? Toda sensibilidad. Entonces, como incrédulos pueden perder la sensibilidad, hermano, y los impíos, y por eso Pablo dice claramente, los cuales después, pero mire, se da cuenta cómo viene un declive, hermano, que no andemos teniendo el entendimiento entenebrecido, cuando somos ajenos, cuando somos ignorantes, cuando tenemos dureza de corazón, hermano. Entonces, todos esos son pasos que se van dando rumbo al precipicio, rumbo al tropiezo, rumbo al fracaso. Esos serían los pasos para irte al infierno, por así decirlo. Entonces, en cuarto lugar, lo dice, como perdieron toda sensibilidad, hermano,
Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, cuando uno pierde sensibilidad, hermano, la impureza se te hace como normal. Entonces, como uno puede decir, pero eso es impuro, no es puro, es inmoral, es contrario a lo natural. Sin embargo, pero ya perdieron toda sensibilidad. O sea, ya cayeron tan bajo que para ellos no es nada. Su conciencia ya está cauterizada, ya no tienen sensibilidad, ya no tienen nada. Cuarto, los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada, sucumben por voluntad propia a la sensualidad y la vida licenciosa, sobre todo en el área de los pecados sexuales. La impureza es inseparable de la avaricia, que es una forma de idolatría. Entonces, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, Pablo está diciendo los pasos de cómo vivíamos sin Cristo, cómo es la vida sin Cristo. Que no volvamos, que no cedamos, que no caminemos, que no estemos alejados. Ya soy cristiano, pero no sé nada de Dios, no sé nada de la Biblia. No, tenemos que estudiar, escudriñar para aprender cómo me debo de comportar. Por eso cuando leemos la Escritura, la palabra nos va a hablar, nos va a enseñar nuestro comportamiento. Vemos cómo Cristo se caminaba, cómo los discípulos se comportaban, cómo debemos de comportarnos nosotros. Nadie nos tiene que decir qué hacer o cómo comportarnos, cómo conducirnos. Cuando escudriñamos la Escritura, la estudiamos, vamos aprendiendo. Y el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tres descripciones figurativas de la salvación y el nuevo nacimiento. Aprendido, oído y enseñado. Verso 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido. Ahora, ¿de quién hemos aprendido? De Cristo. ¿Por qué se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía? Porque su conducta, su comportamiento era parecida a la de Cristo. Y la gente decía, estos son cristianos. Entonces hemos aprendido. ¿Cómo aprendemos de Cristo? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, tres descripciones figurativas nos hablan en estos dos versos el apóstol Pablo sobre lo que es la salvación y el nuevo nacimiento. Número uno, aprendizaje. Discipulado quiere decir aprender. Un discípulo es uno que aprende instrucción de otro. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Segundo, si en verdad habéis oído, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De cierto os digo, decía Jesús, y habéis sido por él enseñados. Se le llamaba rabí, maestro. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba enseñando, siempre estaba dando clases a los discípulos para que ellos aprendieran, aleluya, conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces son fallas del sonido, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, el discipulado, aprendido, oído y enseñado. Verso 21. Conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, el estilo de vida antigua que teníamos cuando venimos a Cristo, dice, despojados del viejo hombre, despojados, desvestidos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, cuando venimos a Cristo, venimos con muchas mañas, con muchas vestidos, mañas del pasado, hermano, despojados. O sea, tenemos que despojarnos de esas malas mañas, de esas malas actitudes. Tenemos que irnos despojando de esas actitudes y mañas, hermano.
Se refiere a quitar algo por completo. Es como un mendigo que dice, me voy a deshacer de estos harapos, de esta ropa inmunda, de esta ropa sucia, me voy a dar un baño y me voy a poner ropa limpia, aleluya, para oler bien. Así estábamos nosotros. Éramos como un mendigo, ¿verdad? Como una persona sucia, contaminada, pero que decidimos ir a un baño, a una regadera. Nos bañamos con jabón, con champú, nos vestimos de ropas limpias y nos hemos despojado las vestiduras viejas del viejo hombre que está con vicios conforme a los deseos engañosos. O sea, teníamos unos deseos, hermanos, que nos engañaban, que nos decían que el placer estaba en fumar, en tomar, en beber, en drogarse, en hacer cosas ilícitas, que simplemente era un placer momentáneo, pero que estábamos viciados. Nos daba un poquito de adrenalina, el juego, todas esas cosas, hermano. Despojaos del viejo hombre. Esto describe el arrepentimiento del pecado y sumisión a Dios en el momento de la salvación. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque no se ha convertido, está corrompida del engaño. Entonces, tenemos que vestirnos del nuevo a una vida nueva en Cristo Jesús. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La salvación incluye la mente, el centro del pensamiento, el entendimiento, la capacidad para creer, es como de los motivos y las acciones. Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo podría adquirir, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo, hermano, venimos viciados. Y Pablo dice, hacer morir el viejo hombre. Despójate del viejo hombre que está viciado, que está dictado con malos deseos que son engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovación. La renovación es un proceso de cambio. ¿Me entiende? Cambiar lo viejo por lo nuevo. Entonces hay una renovación. Dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué? Soy nueva criatura. Dios perdonó mis pecados. Ahora yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no tengo que pensar como pensaba antes. Ahora tengo que pensar como pensaría Cristo. ¿Me entiende? Entonces tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente, el espíritu de la mente, de mi pensamiento? A través de la palabra. Entonces, yo tengo que renovar mi manera de pensar a través de la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tengo que renovarlo. Porque si yo no renuevo mis pensamientos, sí, Dios perdonó mis pecados, Dios me hizo una nueva criatura, pero entonces voy a seguir comportándome como el viejo hombre que está viciado con la vieja naturaleza. Cuando ya soy una nueva persona, pues ya soy cristiano. Sí, pero si eres cristiano, ¿por qué te estás comportando como si fueras un impío, un pecador? Entonces tiene que haber un cambio y una transformación, y ese proceso se llama renovación, y tu mente tiene que cambiar lo nuevo por lo viejo. O sea que lo viejo tiene que ser sacado, ¿verdad? Es como cuando usted va a vivir a una casa nueva. ¿Me entiende? Bueno, a una nueva casa para usted, ¿verdad? Sí, no importa que la casa no está nueva, pero en esa casa dejaron muebles viejos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a sacar los muebles viejos y va a traer sus muebles que usted tiene, ¿verdad? Vamos a suponer que no tiene muebles. ¿Qué va a hacer? A traer muebles nuevos. ¿Me entiende? Entonces, la vida en Cristo, hermano, así estábamos nosotros, ¿verdad? Estaba habitada por viejas acciones y actitudes, y ahora Cristo vive en nosotros. Gloria al Señor.
Entonces, el pensamiento, el entendimiento, la capacidad para creer nos da una capacidad espiritual. La renovación de la mente en la salvación no solo trae como resultado la renovación del carácter, sino la transformación total de la persona que la hace pasar de lo viejo a lo nuevo en su propia identidad. Es como, por ejemplo, cuando una persona que conocía su estilo de vida y después de un tiempo la mira y dice, pero qué fulano de tal no era así, ahora qué cambiado, qué diferente es, parece otra persona. ¿Qué es lo que hace? Que fue una transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que quitar las cosas que a Dios no le gusta, ¿verdad? Para que el Señor haga la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Renovaos. Verso 24, perdón. Y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Haga de cuenta, hermano, que a usted lo acaban de sacar de un pozo lleno de lodo, lleno de mugre, lleno de suciedad. ¿Me entiende? Entonces los sacan de un pozo lleno de excremento. Y de repente le dicen, mira, aquí está este baño, allá hay jabón, champú, perfume, y aquí hay ropa. ¿Usted qué va a hacer? Se va a despojar de esa ropa sucia y se va a limpiar, ¿verdad? Haga de cuenta que el Señor nos limpió con su sangre, nos lava y salimos limpiecito. Entonces, ¿qué vamos a hacer al salir de ahí? ¿Se va a poner la ropa vieja, sucia, mugrosa, hedionda? ¿O va a agarrar la ropa limpia que está ahí y vestirse? Esa es la ropa que el Señor nos ha puesto a nosotros. Entonces tenemos que vestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La renovación de la mente en la salvación no sale traer resultado. El nuevo hombre es creado en la semejanza de Dios mismo. Se relaciona con la responsabilidad moral del creyente para con sus semejantes, en reflejar su conducta, la segunda tabla de la ley, y para con Dios el reflejo de la primera del mandamiento del amando a Dios, ¿verdad? Justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. Entonces estamos viendo, hermano, que aquí hay un declive en los primeros versos del 17, que ya no andemos como los que no tienen entendimiento, los que están ajenos de la vida de Dios, los que son ignorantes por la dureza del corazón, los que perdieron toda sensibilidad, que se entregaron a las impurezas. Y dice, ahí habla un declive, pero habla de la nueva vestidura del hombre nuevo que está en Cristo Jesús, que nos debemos de vestir. Y vamos a detenernos aquí. Por lo cual, desechando la mentira. Ahora, como antes mentíamos para sobrevivir, antes mentíamos para tener ganancia deshonesta, para salir adelante, para lo que sea. Si antes teníamos que usar mentira, dice, hablad verdad, cada uno a su prójimo. O sea, tenemos que desechar la mentira. Ya no podemos ser cristianos mentirosos. Más que el simple hecho de decir falsedad directa, la mentira incluye cosas como la exageración y añadir algo que es verdadero. Las trampas, las promesas falsas, la traición en una confidencia y presentación, excusas falsas. Despojaos, porque somos miembros los unos con los otros. Entonces, hablad verdad cada uno con su prójimo.
La obra en Dios en el mundo se basa en la verdad, y ni la iglesia ni el creyente individual puede ser instrumentos adecuados para ser usados cuando no somos personas de verdad. Un hombre, una mujer de verdad. Entonces, el tema es nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo nos habla, hermano, de que ya no podemos vivir como vivíamos como pecadores. Ahora tenemos que vestirnos de la nueva vida que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya nos lavó con su sangre, ya perdonó nuestros pecados, ya somos limpios. Ahora nosotros tenemos que vestirnos. Ahí está la justicia y la santidad. El vestido de justicia y de santidad está afuera del baño, ya listo para que tú te lo pongas y empieces a caminar en ese nuevo estilo de vida. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, y tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual se enseñó el día de hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Extiende tu mano para salvar, para sanar y para obrar milagros y maravillas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.